Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde se encuentren. Mi nombre es Adriana Cabrera, conductora del podcast The Walk to My Awakening, El Camino a mi Despertar. Y hoy me encuentro con Rosario Montesinos. Ella es una medium que ayuda a las personas que ya han fallecido y están en esta dimensión todavía a trascender a la dimensión que le corresponda. Ella sabe mucho de los planos que hay allá cuando nosotros partimos. Ella es profesora y enseña medio unidad y hoy está aquí para hablarnos de todas esas cosas que nos interesan y para que le pierdan el miedo a la muerte, que no es nada más que un camino hacia donde pertenecemos. Muy bienvenida, Rosario. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por invitarme y por considerar que este tema también puede abrirse más en tu canal, ¿no? Que me parece muy lindo, así que te lo agradezco un montón. Claro, claro, ya tenemos que hablar de esto para que ya le perdamos el miedo a la muerte, que sepamos que estamos aquí de visita y que tarde o temprano tenemos que volver a casa. Sí, sí, todos vamos a morir, es lo único cierto, ¿no? De la vida. Claro, claro. Ujú, pero muchos no sabemos para dónde vamos y para eso estás tú, para que se nos vaya un poquito esta tensión, ese miedo de que no sabemos ni nada y en realidad es solo un paso a otra dimensión. Eso es todo. Sí, es un paso a otra dimensión, pero también los procesos de dejar partir a alguien o de ese otro partir por sí mismo son complejos. Yo creo que en mucho se habla, ¿no? Comúnmente de que cuando alguien parte, nosotros somos aquí los que quedamos con el dolor o que es Ujú. para nosotros más la pena. Y para ellos también hay un proceso de cambio importante. No es que efectivamente cuando se van en luz y es un estado de plenitud, ¿verdad? Ujú. Pero si tú quieres mucho a tus seres queridos que quedan acá, también a veces no es tan fácil hacer ese trabajo, ¿no? De soltar la vida humana. Y por eso esto es un proceso, los procesos de partida, el proceso de salida del plano terrenal. Muchos lo vemos más habitualmente en procesos de enfermedad, por ejemplo, cuando uno se queda acompañando a alguien, ¿verdad? Sí. Las personas que han acompañado personas a morir saben que desde que recibes la noticia, ¿verdad? Que tienes una enfermedad o que va a pasar algo que va a cortar tu vida, tú piensas en eso y es Ujú. difícil. Y cuando ya progresivamente vas aceptando esa condición a lo largo del tiempo, vas entendiendo un poco mejor, no todos les pasa eso también, hay que decirlo, pero uno va como ordenando las piezas para partir, ¿no? Uno va viendo cómo fue su vida, reflexionando sobre lo que pasó en ella. Ese debería ser un proceso natural que deberíamos todos como estar más preparados para vivir. Sin embargo, no lo hacemos, no porque no queramos, sino porque es muy difícil hablar de la separación física, tanto para el que se va como para el que se queda. Entonces creo que también esta conversación es un poco eso, ¿no? Como sacar algunos mitos quizás de esta partida, que también ellos que parten también tienen su proceso, que evidentemente estando acompañado por el mundo espiritual y siempre con mucha luz de por medio, se hace más llevadero, pero no implica que ellos no también tengan como una sensación de pérdida, ¿no? Que Sí. todos estamos dejando algo, hemos dejado nuestra historia aquí, y seguimos hacia el otro lado y quienes nos acompañaron tienen que aprender a vivir una nueva vida sin nosotros. Y eso también es un proceso de adaptación. Entonces, ambos procesos creo que desde el punto de vista muy humano, son Ujú. importantes. El que viven ellos allá y el que vivimos nosotros acá, porque son complementarios. Sí, 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 muy interesante porque a veces a la persona que queda acá en esta dimensión se siente tan triste porque no sabe a dónde va a ir la persona, pero la persona también que se va siente el sentimiento del que se queda y es como Sí, un sufrimiento por los dos lados. Ahí entras tú para ayudarlos a ellos a trascender. sí, sí, sí. Sí, pero creo que es como, bueno, hay dentro de la mediunidad, hay distintas tareas o labores espirituales, ¿sí? Como uno puede ser un medium que se llama evidencial, que es un tipo de mediunidad que se refiere específicamente a dar pruebas de vida o evidencia de la relación o características de la persona mientras estaba en este plano terrenal. Ujú. Después hay otros mediums que además de hacer eso,
trabajan con, por ejemplo, la trascendencia del alma, a dónde van esas almas, qué pasa con el espíritu, qué pasa con los familiares que han partido antes y todo eso, mediunidad espiritual, por decirlo de otro nombre. Hay también mediunidad curativa, Ok. que no sé si sabes de los doctores del cielo o Sí, de los sí. médicos brasileños y eso, entonces también esa es otra especialización de mediunidad. Y hay otras especializaciones de mediumnidad, como por ejemplo mediumnidad de tránsito o medium barquero, que es aquellos mediums que yo también hago eso, que nos dedicamos a, como cuando las personas parten al otro lado, a veces quedan temas pendientes en este plano, ¿no? Cosas que no alcanzaron a resolver con su familia o que no, algo por lo cual ellos les cueste irse o les cueste soltar elementos de esta realidad y uno los puede acompañar a ellos como en hacer ese proceso. Y ese es el medium barquero, el medium de tránsito que le digo yo, que también ayuda. Entonces, hay más tipos de mediumnidad, pero aquí quiero contar como algunas tareas específicas que hacemos los mediums. Ah, y hay otros mediums que son los mediums de clarividentes, en realidad que son videntes, más bien que clarividentes, videntes, que Ujú. son los que ven el futuro a través de la mediumnidad. Entonces, ahí como distintos tipos de especializaciones dentro de la mediunidad y uno puede tener algunas o todas o que te ocurran unas primero otras después. Ujú. Entonces, claro, yo me dedico específicamente a hacer mediunidad, que es hablar con personas fallecidas, pero también entender su proceso en el otro lado, cómo ellos van al otro lado, qué ocurre con ese proceso de salida, en qué están en el mundo espiritual, ¿sí? Como que he ido con los años como aquilatando una comprensión sobre cómo funciona ese proceso, que es similar a lo que se trabaja un poco desde el espiritismo con mediums como Chico Javier, ¿verdad? Que es como Ujú. el más Ujú. conocido, y que también trabaja este medium con, bueno, canalizaciones del mundo espiritual, escribió, no sé, 700 libros, un montón, Wow. y da origen, ¿verdad?, a todo el espiritismo brasileño. Trabajan mucho en esa, no da origen, pero da como más relevancia a ese tipo de mediumnidad, porque en realidad el espiritismo brasileño es muy grande, es muy amplio. Hay muchas personas y escuelas de espiritismo en Brasil. Ujú. Entonces es súper bonito ver ese trabajo. Y una parte de eso es ver mundo espiritual. Y ahí yo también entro, pero no desde, desde el espiritismo, sino desde la mediumnidad, que Ujú. es un ámbito de este gran espiritismo, porque el espiritismo es una doctrina, es decir, que tiene un conjunto de normas y reglas que rigen el comportamiento y el trabajo de las personas que están bajo esa ética o bajo esa forma de mirada de la mediumnidad o de la espiritualidad. Entonces, hay otra línea de trabajo ahí. Yo trabajo con algo similar a eso, que es mediumnidad espiritual, en la que podemos ver, en el fondo, este tránsito al mundo espiritual y desde ahí es que puedo acompañar, esto que dices tú, acompañar a las personas que van al otro lado o también a los dolientes a entender un poco mejor cómo funciona ese tránsito al mundo espiritual. Wow, Entonces, muy importante, sí, porque la verdad es que a veces nos quedamos con ese vacío y no tenemos suficiente información para saber que en realidad nosotros no morimos y las personas cuando nos vamos de este plano, yo creo, por lo que he escuchado y por los podcasts que he visto tuyos, que nos vamos a un lugar mejor. sí, nos vamos a un lugar mejor. A ver, explicar primero que cuando una persona está en el proceso de partir, debe haberles ocurrido a personas aquí que nos están escuchando y viendo, Ujú. que nuestros seres queridos, sobre todo si fallecen por enfermedades un poco más largas, ellos ven o empiezan a percibir que vienen entidades espirituales o seres queridos a buscarlos. Ujú. ¿Sí? Eso es común, es un relato bastante común en los procesos de partida. Eso es así, hay ese tipo de acompañamiento desde el mundo espiritual. Y esto se debe a una razón muy importante. Y es que si tú vas a ir a un lugar nuevo, que nunca, o sea, nunca antes hemos fallecido, a menos que tengas una SM, que es una experiencia cercana a la muerte, pero no es la mayoría de las personas que ha tenido esa experiencia, tú no sabes qué viene del otro lado. No sabes si confiar o no confiar, no sabes si irte o no irte. Entonces, por eso, un ser querido que ya está en el plano espiritual viene a buscarte, ¿ok? Para poder hacer que tu salida de este plano terrenal sea más expedita, ¿ok? Entonces, una primera parte súper importante. Eso es lo más común de ver.
Es lo más común que uno se podría encontrar. Y por otra parte también están nuestros guías o, como le quieras denominar, ángeles de la guarda, guías, seres de luz, como tú le quieras decir, ese Ujú. acompañamiento espiritual que también todos tenemos, porque la idea siempre en estos tránsitos, en esta salida del plano terrenal y vuelta al gran hogar, es que nosotros nos sintamos acompañados y que tengamos la menor cantidad de obstáculos para transitar o irnos. Ujú. Entonces, por eso es que aparecen, por ejemplo, este tipo de relatos en algunas muertes que tienen que ver más con procesos de larga data, ¿sí? Fallecimientos por enfermedad. Y en particular, em, yo llevo más o menos como 3 años trabajando con dulas de fin de vida, ¿no sabes? No sé si conoces un poco ese concepto, lo puedo contar un No, poco. primera vez que lo escucho, sí. Ya, hay Ujú. personas, no son mediums, son personas que quieren acompañar a otros en esas partidas Ok. y las dulas de fin de vida cumplen un poco ese rol de ser el puente de acompañamiento para que las personas transiten. Su forma de acompañar en el fondo es desde el poder conversar sobre este fin de vida, sobre poder informar a las familias cuáles son esos procesos de fin de vida, hacer de puente también de que hay temas a lo mejor que nosotros no queremos conversar, pero con una persona que es distinta o miembro de nuestra familia sí los queremos hablar, e ir cerrando ciclos, Ya, entiendo. ciclos vitales y que también las personas puedan entender un poco la parte como más de salud Ujú. eh, de esas partidas, de esos procesos. Sí. Entonces, las doulas de fin de vida que cumplen un poco ese rol, como son los acompañantes que van hacia la muerte, también tienen un relato mucho de estas cosas que estamos hablando. Así como de que la salida hacia el mundo espiritual o este proceso tiene este componente, hay muchas que lo han vivenciado en sus acompañamientos, ¿no? Es que se llaman visiones al final de la vida, se le llaman visiones a esto que te estoy mostrando. Ujú. Y bueno, y ahí pueden aparecer estos recuerdos, toda esta idea de que también antes de partir muchas personas empiezan a recordar escenas de su vida, de cuando eran niños, ¿cierto? Todo esto pensando en muertes como en procesos más largos. Mm. Cuando las muertes son en procesos más cortos, es decir, muertes repentinas, cosas por el estilo, como ese acompañamiento también está. Solo que evidentemente no hay tanto relato de ese tipo de fallecimiento con este acompañamiento, pero el acompañamiento es el mismo. Ujú. Entonces quiero decir que si bien hay algunos tipos de partidas que están más documentados o que se sabe más desde el punto de vista popular qué es lo que ocurre, y es así, en Ujú. estos otros tipos de fallecimiento también hay el mismo acompañamiento. Entonces, si, por ejemplo, tú perdiste un ser querido por un accidente o una muerte repentina, es importante o una forma de ayudarles en ese proceso es que tú hagas oración por ellos. La oración que tú quieras. Si tú Ujú. quieres cantar, si tú le quieres enviar reiki, si tú, lo que sea que a ti te haga sentido en enviar amor a la persona que parte para que siga su camino al mundo espiritual va a ser importante. Porque cumple este mismo rol, ¿no? De como el acompañamiento hacia el otro lado. Y también puedes pedir desde tu creencia espiritual que, por ejemplo, venga un ser querido a acompañarlo. Si, no sé, si alguien quería mucho a su mamá y ya trascendió a su abuela y ya trascendió a alguien que pueda ayudar, ¿ok? Como ayudarle a hacer ese proceso de salida. Ujú. Entonces uno como persona viva aquí en este plano, sin ser medium, sin tener ninguna capacidad extrasensorial, puede hacer ese acompañamiento si has tenido una partida repentina, ¿ok? O sea, como una cosa no quita la otra. Sí. Viene ese acompañamiento, pero hay personas que a veces al perder la vida de manera rápida, se pierden un poco como no sé bien dónde estoy, entonces tú puedes hacer eso, como decir, anda hacia la luz y que venga la persona que sea más cercana a ella para ayudarla a transitar. Otra cosa importante es que si esa persona tenía una creencia espiritual, sea la que sea, también puedes pedir el acompañamiento espiritual de la creencia que tiene la persona, Ujú. porque esa asistencia está, pero tú eres el traductor. Es decir, si yo, por ejemplo, en mi caso, yo fui criada bajo todos los paradigmas judeocristianos, entonces yo creo que existen los ángeles, Ujú. evidentemente para mí va a venir un ángel a buscarme, o sea, el ángel de la guarda está conmigo todo el tiempo. Y yo lo creo así de verdad, o sea, yo lo he visto y lo siento a mi alrededor, ¿ok? Entonces, dependiendo de tus creencias, es la forma que toma esa energía, pero esa energía viene.
es así. Entonces, todas estas cosas que yo voy contando un poco desde mi experiencia y un poco desde la experiencia de otros lugares, que en este caso, por ejemplo, puede ser algunos acompañantes de fin de vida. Ujú. Por eso lo cuento así, ¿no? Lo cuento como un poco, mira, pasa esto cuando la gente parte y están estas alternativas, si es que no has salido de este plano por enfermedad, pero tú también puedes ayudar. Ujú. Y contarlo también desde, más que solo desde mí, sino desde un colectivo de personas que también resguardan esos procesos, ¿no? Que no son solo mediums, sino que seguramente mucha gente acá ha cumplido ese rol de acompañar la partida de un ser querido y es probable que le hayan tocado situaciones como esta. Wow, sí, qué bueno. Y una pregunta para hacerte acerca de rezarle a los muertos. ¿Qué tan, qué tanto bien le hace al alma rezarle cuando ellos parten? Porque en ¿Tú mi has visto la país, película? ¿Mm? disculpa que te interrumpa, tú sabes que en mi país se le hacían a los muertos lo que se llaman los 9 días. Esa Sí, tradición se está perdiendo, porque ya la gente sí. le gusta ir a tomar, a comer y a beber y no reza. Pero yo, mi personalidad, yo creo que es Ujú. importante. Sí, lo es, lo es. De hecho, mira, hay una cosa bien importante en los 9 días. Y es que en el fondo, lo que tú haces es intencionar esa energía de acompañamiento, ¿verdad? O sea, tú dices, yo quiero acompañar a esta persona que se llama así, que es esta persona y que yo quiero que transite hacia otro lugar mejor y yo la ayudo a hacer ese proceso. Ujú. Eso es muy importante. Ok. Entonces, no es que no es que sea la única forma, ¿ok? No es que no puedas hacer nada más. Y si no lo hiciste los 9 primeros días, lo puedes hacer a los 10 días y hacerlo 9 días igual, Ujú. ¿ok? No, no hay como una regla Ujú. exacta que diga, es que tienes que hacerlo así, pero sí ayuda un montón. Todas nuestras oraciones o nuestra, como te digo, enviar amor, pensarlos, enviarles luz, decirle que partan sin atascos en el fondo, Ujú. sin deuda, es una cosa que los ayuda muchísimo. De hecho, hay una película, no sé si la has visto, que es la película Nuestro Hogar, Sí, sí la he visto un par de que es veces. súper famosa. Sí. Ok, ahí hay una escena Ujú. donde André Luis, que es el protagonista, ve como en un computador, ¿ya? Ujú. Pero es que esto es así en el otro lado, es muy tecnológico el otro lado, entonces por eso que ahí hay un computador. Y él ve cómo primero cómo es su partida, ve a su mamá, ¿verdad? Que ya había trascendido cuando él Ujú. fallece, acompañándolo en ese momento, pero además observa en ese video que hay una persona que él desconocía, o sea, que conocía, pero que no era la primera en su lista, que ora por él. Y él se da cuenta de que a pesar de que él en vida quizás no fue una persona tan adecuada con esa persona sí pensó en él, sí rezó por él y sí le envió amor. Ujú. Entonces, esos recados ellos siempre los reciben en el otro lado, siempre nos escuchan. De hecho, uno de los últimos sentidos que se pierde en la salida del cuerpo son los oídos. El oír es Mm. algo, es escuchar, es algo que siempre está. Y una vez que ellos se van, que ya no están en el cuerpo físico, también nos siguen escuchando. Entonces, como que algo que siempre puedes hacer es hablarles. Con la mente o con la voz es lo mismo. Ellos te van a escuchar igual, ¿ok? No, porque ellos no tienen las limitaciones del cuerpo físico. Pasa un poco como de telepatía, ¿no? Que Ujú. como que sienten tus pensamientos, sienten que es amor lo que les está enviando. Entonces no necesitas quizás, a veces hay personas que le cuesta poner en palabras estas cosas, pero Sí. sí se pueden imaginar que van por un camino de luz y que los acompañan a subir. Con eso está bien. O sea, cuando hablamos de oración, oración a lo mejor no es estrictamente una oración, pero sí una forma de acompañar. Y es importante hacerlo porque te da a ti un rito de salida que te ayuda a ti también a Ujú. despedirlos y Ujú. les da a ellos también una manera de ser acompañados. Entonces, a mí me parece que es una muy buena idea. Yo creo que todos deberíamos hacerlo de alguna forma u otra. Como mejor nos salga, Ujú. pero hacerlo. O pensarlos durante 9 días después que parten, ¿sí? O a Ujú. lo mejor yo no pude ir al funeral y es el papá de una amiga y yo conocí a esa persona y le tengo mucho cariño. Tú Sí. puedes hacer este otro proceso y ayudas también. Ay, qué Súper interesante. importante. Y no importa más o menos el tiempo en el que hayan fallecido,
porque a veces una persona muere, vamos a poner 5 años, pero todavía siguen con ese dolor ahí, por ejemplo, una madre. So, en 5 años todavía le puede hacer esa oración para que pueda estar tranquila la persona. Y ahí hay otra cosa, hay más cosas, porque a veces los duelos se complican. Ujú. Perder un hijo es una cosa Y muy duro, complicada, es un tremendo desafío sí. y además también depende de cómo falleció ese hijo, porque si fue una muerte inesperada, si fue una muerte por enfermedad, o sea, también como que puede haber elementos que hacen que ese duelo se complejice, ¿ok? Entonces Ujú, ahí hablamos de que, claro, uno puede, como mamá, esta persona podría orar por su hijo y orar todos los días y el tiempo que necesite. Pero ujú, otra cosa también es que cómo te sientes tú con tu duelo. Porque si ujú, tu duelo está siendo muy difícil de sobrellevar y llevas, no sé, 2 años y no puedes salir de tu casa y te sientes muy abrumada y alguien te insinúa hablar de tu hijo y tú explotas en llanto y hay algo que no te permite como seguir tu vida, volver a como ujú, hacer, no digo que la vida vaya a ser igual que antes porque eso es imposible, ujú. pero sí como que te permita retomar cierto ritmo de vida. Eso ya requiere acompañamiento especializado, ¿sí? Como un psicólogo de duelo, por ejemplo. Sí, Hay sí. Hoy por hoy hay especialistas que pueden acompañar a las personas que llevan mucho tiempo procesando un duelo y que a lo mejor sienten o ven que se les está haciendo difícil la vida, Ujú, seguir la ujú. vida, pero eso puedes tener acompañamiento, ¿sí? Entonces yo diría que hay como dos cosas. Una, que es con nuestros seres queridos que han partido, que eso siempre lo puedo hacer, siempre puedo rezar por ellos, siempre puedo enviarles luz, ellos siempre me van a escuchar, independiente que a lo mejor físicamente yo no los vea. Y otra cosa es el proceso del doliente, la persona que queda acá, que a lo mejor está súper conmocionada por todas las situaciones que rodean el fallecimiento. Entonces, a lo mejor también hay que mirar si no necesitas un acompañamiento para poder ir procesando esta salida de tu ser querido y poder hablarlo con alguien. Porque también hay personas que es muy tabú la muerte. Ujú. Entonces a veces hay algunos tipos de partida que la gente no habla y uno siente que como que no puede hablarlo con nadie más, que no lo puede conversar y te guardas ese dolor. Entonces hoy por hoy hay personas que se dedican con la sensibilidad necesaria a hacer ese tipo de acompañamientos que yo creo que también está bien. O sea, si yo noto que, como te digo, como cosas muy, muy difíciles de sobrellevar y llevo Ujú. un tiempo en esto, a lo mejor necesitas acompañamiento. Entonces, Sí, independiente de rezar, ¿no? Que está perfecto igual, sí. pero a lo Ujú. mejor necesitas otro tipo de acompañamiento. Y qué bueno que mencionaste esto, porque a veces nos encerramos en nuestro dolor y no nos sentimos comprendidos. Mm. Como un ejemplo, tú no lo has pasado, o tú no me entiendes, pero en realidad sí, yo no lo he pasado, no lo entiendo, pero siento tu dolor. Vamos a abrirnos a esa persona que quiera ayudarnos. No a salir del dolor, porque salir del dolor es difícil, sino por lo menos a escuchar esa palabra de aliento, ese acompañamiento, que sea de corazón. Si lo sienten que es de corazón, acéptenlo. Es que también, o sea, en el primer tiempo, a nosotros que trabajamos como en duelo y con dolientes, es súper importante brindar ese acompañamiento. Ujú. Basta que tú digas como, oye, estoy aquí, lo que necesites, estoy, y a lo mejor el otro ni te va a responder la Exacto. primera semana. Y tú le mandas un mensaje la siguiente semana y le decir, "Es- te deseo mucho cariño en esta semana, espero que estés bien y cuéntame si necesitas algo". Y así vas Mm, a escribir mejor 2 o 3 semanas hasta que el otro te diga, ya, ok, ahora ok. estoy en condiciones de que me vengas a ver y, no sé, y tráeme un helado, que quiero algo dulce y comamos, no. Y a lo mejor es eso, o sea, lo Ujú. acompañas a comerse el helado y ya. O sea, Sí. y estar ahí simplemente, ¿no? Estar ahí Ujú, escuchando, cogiendo ese dolor, estando presente con el otro. Y creo que eso es algo muy humano, algo que podemos ujú, hacer, que es simple. Entonces, por un lado, a quienes acompañan a personas en duelo, a abrirse, a que te ujú, puedan también decir que no te respondan o que te digan que no de primera, pero después cuando van pasando los días, a lo mejor sí, porque la ujú. gente suele recibir más acompañamiento en el primer mes, pero ya después la gente va retomando su vida y el que está en duelo. O sea, Claro. en un mes la cosa a lo mejor no anda tan bien y necesita acompañamiento ahora y ahora te puede decir que sí. Entonces, también hay que esperar los procesos de cada uno, Ujú. cómo van las cosas. Y,
Y claro, podemos ir acompañando, ¿no? Es tan humano poder acompañar el dolor del otro, es tan importante como hacerte presente con quienes están en duelo. Sí, sí, gracias, gracias por tocar ese tema, porque a veces también la persona que está viendo a esta persona sufrir, a veces quieren insistir, 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 y también es importante darle su espacio. Cuando ya esté Sí, listo, pues ya responderán. Sí. sí, sí. O sea, no te niegues a seguir intentándolo Sí, despacito, ¿verdad? despacio. Un mensajito una vez a la semana, Ajá. pero tienes que esperar que el otro quiera ser Ujú, acompañado, y si ujú, es que lo quiere también. Entonces yo creo que todo eso hay que ser delicada, delicado en ir en ese proceso. ujú, Entonces, a pesar de que yo hable de mundo espiritual y que del otro lado ellos van saliendo y van encontrando el lugar al cual ir, nosotros aquí también tenemos necesidad de pasarlo acompañado. Ellos están acompañados, o sea, están acompañados por el mundo espiritual, están acompañados por quienes partieron antes, entonces ya, ellos están como pasando su proceso en compañía. Nosotros también, ujú. humanamente, deberíamos hacer algo similar con las herramientas que tengamos aquí. Exacto, estoy muy de acuerdo contigo, Rosario. Entonces, vamos a hablar de las dimensiones o diferentes planos donde vamos cuando morimos. Sí. Entonces, mira, ahí quedamos, ¿verdad? Primer capítulo, Ajá. salir de aquí, ¿no? Primer capítulo, salir de aquí, que ya conversamos que hay asistencia para eso. Ujú, Después tú transitas como en un portal. Yo, desde mi visión judeocristiana, yo creo que el ángel de la guarda es el que tiene la llave como de ese tránsito. Mm, hace años atrás, las primeras veces que yo vi este proceso y yo no entendía muy bien qué pasaba, porque yo no me había especializado en ser medium, sino que lo veía simplemente. Recuerdo una de las primeras veces que yo sentí al ángel de la guarda de alguien acompañándolo en su funeral, que son unas energías, los ángeles son unas energías muy grandes, sí. ¿ya? Yo los veo más bien de un color y no tienen forma. Para mí no tienen alitas como la mayor parte de la gente los ve, los represento de esa forma, Ujú, pero para mí son como una columna de energía muy grande y muy de un color en particular, hay distintos colores, ok. y yo la sentía mucha, mucha energía. Entonces yo entendí que era un ángel, pero no sabía bien en esa época si yo tenía razón o no. Ahora con los años lo he entendido que sí. Sí. Y ellos son como los que abren esa puertita de tránsito al otro lado, que siempre está disponible. O sea, la comunicación con el otro lado siempre está. Lo que pasa es que este momento de salida del plano terrenal es un momento especial en Sí. el que se abre un canal más amplio. Así como venimos al mundo terrenal, nos vamos al mundo espiritual por el mismo túnel, por decirlo de alguna forma, por la Ujú, misma entrada y salida. Entonces, en ese proceso de salida, también vemos nuestra vida, ¿no? Hay algunos relatos de SM famosas o de ujú, quienes estudian estos procesos como Michael Newton, no sé, en El destino de las almas, sí. o ¿quién más está? Se me olvidaron los otros nombres ahora, por ahí los tengo, que tengo mis libros aquí, estoy mirando, a ver Ay. si alcanzo a ver los títulos desde aquí. Ujú, Bueno, pero hay varios libros que hablan sobre SM o estudios de fin de ujú. vida. Entonces, aquí está el mío, este es el otro, ¿viste? El Día después de la vida de Ah, Raymond Moody, que este sí es de SMs, ujú, y él clasifica las SMs y todo. Y entonces, uno podría consultar o los libros de Michael Newton o Raymond Moody ujú, si alguien ujú. quiere como explorar esta partecita de la salida. Sí. Entonces, aquí, en este proceso de salir, em, revisamos nuestra vida, un pedacito, no toda, ya es como lo más importante. Las personas que parten como de enfermedades empiezan a hacer ese proceso un poco antes. Por Ujú, eso es que algunas veces podemos ver en estos procesos de agonía que la gente empieza a hablar sobre cosas que le pasaban antes, recuerda a personas que ya no están, mm, ¿ok? Es por eso que ese proceso se da ahí también. Y en esta revisión de vida, en esta primera revisión de vida pasa algo muy particular y es que podemos revivir la vida que vivimos, o sea, recordar qué es lo que pasamos en el plano terrenal, algunas escenas de ese proceso, las más importantes, pero además a eso le adicionamos emociones, es decir, recordamos el episodio, ujú, pero con las emociones que estuvieron en ese momento. Entonces, mm, ¿qué pasa con eso? Que si hay momentos difíciles, por ejemplo, si tú fuiste una mamá que en algún minuto tuvo poca paciencia con sus hijos y que los trató mal porque ya no sabía qué hacer y explotaba, ujú, vas a recordar, por ejemplo, ese momento
con tu rabia, pero también vas a sentir el miedo de los niños. Wow. Entonces, cuando tú sientes eso, imagínate, o sea, tú dices, wow, me enojaba mucho en esa época, y si en realidad mis hijos se sentían muy mal con mis enojos, se les daba mucho miedo, y ahora tú eres capaz de sentir y entender el miedo de los niños. Ujú. Hay personas que a raíz de esta comprensión, o sea, de entender que se equivocaron, deciden cosas distintas, ¿ok? Unas personas pueden decir, ok, ya, sí, me equivoqué, o sea, lo hice mal. Sí. No sabía a quién recurrir, todo eso que me pasó no lo tenía contemplado, en realidad me equivoqué, acepto. Y acepto eso, entiendo que después, con el tiempo, yo revertí eso con mis nietos, por ejemplo, hay mucha gente que lo hace. Sí. A mis nietos los traté como una maravilla, todas las cosas como complicadas que hice con mis hijos, como que aprendí a hacer otra cosa y lo Ujú. revertí con mis nietos, entonces ya, por lo menos me di cuenta, ¿sí? ¡Fum! Subo. Y otras personas que se pueden quedar con mucha culpa, ¿ok? Porque ellos sienten que se portaron pésimo, que lo hicieron muy mal y se echan la culpa a sí mismos. Ahí, por ejemplo, es donde nuestras oraciones o nuestro acompañamiento espiritual ayuda a esas personas a soltar. Si los hijos, ok, estamos de nuevo en el caso de esta mamá, ¿no? La mamá no lo reparó con los nietos, siguió de largo Sí. y nunca logró reponer eso. Pero los hijos dicen, entienden a la mamá. Dicen, sí, mi mamá en realidad sí tenía ese defecto, en esa época lo hizo mal, pero no tenía más herramientas. Y los Ujú. hijos le dicen, mamá, ¿te puedes ir? Yo perdono las cosas que pasaron entre nosotros porque entiendo que tú no pudiste hacerlo de otra forma. Sí. Ahora, eso forma parte de un proceso, cada uno es libre de hacerlo o no, no estoy Ujú. obligando a nadie, ¿ok? Sí, No, yo sí. estoy diciendo aquí cosas que pueden pasar. No estoy diciendo que tengas que perdonar a tu mamá, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si un hijo ha hecho un proceso interior de comprensión de su mamá y lo puede hacer, lo libera y eso sube, ¿ok? Ujú. Hay otras personas que tendrán otro proceso que están enojados porque les pasaron estas cosas y les cuesta mucho perdonar a alguien así. El otro tiene que seguir su camino y aceptar también que no lo hizo bien, ¿ok? Que se Ujú. equivocó. Ujú. Y todos estos casos van a tener procesos de acompañamiento distinto. En el caso de los que a lo mejor nunca entendieron en vida esto y los hijos les cuesta mucho aceptarlo, tendrán un proceso más largo, en el cual a raíz de su partida, por ejemplo, el hijo empieza a darse cuenta de que en realidad hay que hacer las cosas de una manera diferente, que Ujú. no puede repetir el patrón que tenía su mamá porque con sus hijos no le hace sentido y el hijo empieza a cambiar el presente para tratar de no seguir esa línea. ¿Eso qué va a hacer? Que esa mamá, que a lo mejor se quedó aquí mirando si podía ayudar al hijo porque se dio cuenta que nunca lo acompañó y se dio cuenta de eso al morir, ¿cierto? Que no hice esta tarea, me quedo pendiente. Entonces me quedo mirando un rato cómo lo hace mi hijo con sus hijos. Y yo voy aprendiendo esa experiencia. Y en ese proceso de acompañarlo no hay ningún problema que la gente que... No es que vayas al otro lado inmediatamente, ¿sí? Ujú. Hay veces hay de estos procesos que hay que hacer. Y eso se puede demorar un rato y no hay ningún problema. Entonces uno puede sentir que alguien se quedó más tiempo aquí, ¿no? Hay familias que tienen ese relato. No, es que mi mamá se quedó aquí, yo siento que nos acompaña. A lo mejor está haciendo eso, aprendiendo en el presente cosas que antes no aprendió. Ok. Entonces, se queda mirando a su familia, se queda acompañándolos, se queda entendiendo lo que no alcanzó a entender aquí. Ujú. Puede hacer ese proceso un poquito aquí y después salir. No hay ningún problema. ¿Sí? Como que, porque no lo entendió antes, porque el cuerpo actúa como escudo. Mm. Entonces, cuando nosotros en esta dimensión, en este plano, no hacemos esta reflexión, cuando perdemos el cuerpo, todos los peros se empiezan a ir. Ya nos quedamos al descubierto, no tenemos dónde escondernos. Y ahí se ablanda un poco el proceso reflexivo de las personas. Entonces uno esperaría que después de fallecer alguien progresivamente vaya cambiando, ¿sí? Como en estas Ujú. ideas. ¿Ya? Entonces pueden ser esos tres tipos de tránsito, por decirlo así. Sí, sí. El que revisa y se va de una, el que revisa y dice, uy, me equivoqué, lo siento, pero mira, aquí lo arreglé, Ujú. el que se queda tratando de solucionar las cositas que no aprendió aquí, que se puede tardar un poquito más en hacer la tarea, pero la hace. Entonces, esos procesos pueden darse. Entonces, el que va más rápido, otro va más lento, Sí. simplemente. No hay ninguna cosa que esté mal.
Y Ujú, lo otro es que si nosotros también, si uno vive experiencias ásperas con quienes parten, ujú. uno también, haciendo tu propio proceso, también va como ayudándoles a ellos a hacer el suyo, ¿sí? Ok. Como va entendiéndonos a nosotros mismos, al Sí. final ellos se van entendiendo a ellos mismos, que a Mm, lo mejor no hicieron lo mejor porque no sabían, porque no ujú, pudieron, ujú, porque no entendían qué significaba el amor, que también es una opción, pero van a aprender a través de nosotros si nosotros lo hacemos de otra forma, simplemente porque ellos no tenían esta alternativa que sí tenemos nosotros, no ujú. la concebían. Sí. Eso puede pasar. Entonces están estos tres. Y una vez que ya todos estos dolores, estas diferencias, estas cosas complejas se han soltado, casos distintos los que ya tienen mucho, mucho peso y hicieron mucho desastre, porque ya eso tiene un proceso más largo todavía, ya así como no vamos a hablar de eso hoy día porque es otra historia, Muy pero largo. tiene que ver más bien con que en esa revisión de vida tú eres el que decide qué hace. Ok. Entonces ahí tú puedes decir o irte o quedarte un ratito o quedarte más ratito o definitivamente no querer ir a la luz porque no te sientes merecedor de ir para allá. Ok. Sí, eso no es la mayor parte de los casos, no es lo más común, pero se Ujú, podría dar. ujú, ¿Ya? Ese proceso también tiene acompañamiento, pero es más largo. Requiere otro tipo de acompañamiento, también se ujú. puede rezar por ellos, también se pueden hacer cosas, ¿ok? Todo tiene como alguna forma de salida, Ujú. pero ese se va a demorar, ese va a ir en el tren a carbón, así lento, 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 ¿ya? Esos son procesos de salida. Y una vez que ya hablemos de que nos soltamos, ¿cierto?, del plano terrenal, ya solucionamos nuestros problemas, ya más o menos tenemos ordenada la casa, podemos ir al mundo espiritual. Y ahí en el mundo espiritual hay fases. Hay fases porque en el fondo lo que nosotros buscamos en definitiva en el otro lado es observar nuestro desarrollo espiritual en este lado. Nosotros venimos aquí con tareas espirituales que se generan en un plan álmico que se crea antes de venir. Entonces, cuando nosotros volvemos al hogar, Ujú. nos vuelven a preguntar, oye, mira, este es el plan con el que tú te fuiste. ¿Cómo te fue? Y uno puede decir mal, puede decir bien, en esto me fue más o menos, esto lo alcancé, esto no. Entonces ahí hay un acompañamiento súper importante que es de ese mismo guía principal o ángel de la guarda, que te acompaña a revisar tu plan, porque él estuvo cuando tú lo hiciste. Cuando tú creaste tu plan de vida, él estuvo ahí al lado tuyo diciéndote, pero ¿cómo te vas a pedir, exigir tanto? Ay, no, es que yo encuentro que si yo hago esto, mi familia, todos en mi clan familiar va a ser la locura, todos van a progresar 10 escalones más, entonces me voy a lanzar a la piscina con esto. Ok. Y al final a lo mejor es muy complejo y no lo pudiste hacer. No Ujú, hay castigo para eso, pero sí una revisión que diga por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste. Entonces, ujú. hay una relación muy directa entre el plano espiritual al que vamos después de fallecer y lo que vivimos en este plano. Y con todo. O sea, el Sí. plano espiritual en el otro lado es muy parecido al plano terrenal. Nos conectamos con otras personas, vivimos en ciudades, trabajamos junto con otros, trabajamos en nuestro desarrollo espiritual en el otro lado también. Entonces, cuando dicen que la muerte es el descanso eterno, claro, descanso de este plano, pero De la igual tenemos densidad que tareas hay acá, espirituales. digo yo. Claro, exacto. De eso sí, Sí. pero tenemos tareas espirituales en el otro lado de todas maneras. Sí, seguimos avanzando. Igual que acá, cada etapa que vayas pasando allá, un ejemplo, yo estoy en el más allá, estoy trabajando en ayudar a las personas aquí en la tierra a sanar su dolor o a curar enfermedades. Por ejemplo, soy una doctora. Ya después que termine esta misión de haber ayudado, entonces mi alma sube a otro plano. Hay etapas en eso. Ok. O sea, una primera etapa es esto que hablábamos, como lo que digo yo, la despresurización, Ujú, como soltar cosas de aquí. Después viene otras etapas, una etapa es esa, que puedes ujú, acompañar a otros, como elegir una tarea espiritual para hacer en el otro ujú, lado. ujú, En general, esas tareas espirituales tienen mucho que ver con lo que nosotros hemos sido en el plano terrenal, profesiones, oficios, labores, ujú. tienen que ver.
o pueden ser nuestros hobbies, Sí. ¿sí? Como también. Y, eh, y después de eso, claro, si tú has hecho la tarea uno, que es revisar vida, que es ver qué hiciste, que no, ver cómo otros de tus seres queridos lo están haciendo en el plano terrenal, que eso también es relevante. Ujú. Ya en el otro lado, tú puedes ir como haciendo este otro trabajo, ¿no? Como de entender mejor otras cosas. Hay Ujú. escuelas espirituales al otro lado. Ah, Es como lugares donde puedes ir a aprender. Entonces hay institutos, universidades. Yo wow. me refiero con institutos a lugares de aprendizaje intermedio. En Sí. verdad, no sé cómo serán otros países, pero aquí en Chile al menos tenemos las escuelas, que es la primaria, Ujú. los liceos, que son la secundaria. Un colegio tiene primaria y secundaria. Después vendrían los institutos, que son estudios técnicos posteriores, o la universidad, ¿cierto? Que ya es Ujú. como un poquito más que el Ujú. instituto. En el otro lado pasa algo parecido, hay como lugares donde ir a aprender y estudiar, y cuando tú estás haciendo tus tareas espirituales, tú puedes escoger ir a estudiar con el propósito de avanzar un poco más rápido en tu proceso de comprensión o prepararte para las cosas nuevas que vengas a hacer después, cuando elijas volver. Ok. Entonces, todo ese como barajar las cartas y Ujú. volver a decidir o pensar en qué quiero volver a hacer y de qué forma, requiere tiempo al otro lado. Entonces, no es que nosotros vamos al otro lado, fallecemos y a los 5 años estamos reencarnados. No Ujú. es tanto así. Ujú. Por eso que hacer mediumnidad se puede hacer incluso con personas que hayan perdido a sus padres hace tiempo, porque en el fondo ese proceso se demora un rato. Es algo así como que nos esperamos unos a los otros. Ya. Entonces, si, o sea, los padres esperan a los hijos, Ujú. a veces, aunque no los hayas conocido en vida, igual te esperan para poder ordenar las cosas. Y de ahí Mm, vienen otros planos espirituales, ¿sí? Como después de terminar, yo diría que en este piso espiritual del otro lado, cielo o como quieras llamarlo, hay como cuatro escalones que subir. Y una vez hecho eso, puedes ir a hacer otras tareas espirituales a otros espacios, ir a aprender a otros lugares, ¿ok? Como en otros lugares energéticos, por decirlo de alguna forma. sí. Cumplir tareas espirituales diversas. Ujú. Venir acá a ayudar a alguien, ir a otra parte a aprender otra cosa. Hay muchos lugares. No Ajá. vamos a hablar aquí de todos los lugares que uno podría ir, pero sí hay muchos lugares donde puedes aprender cosas diferentes y nuevas que te pueden permitir, cuando ya regreses a este plano espiritual, ayudar cuando encarnes de nuevo, venir como Ujú. con la tarea más avanzada, Ujú. o tú, simplemente por el deseo de aprender y entender otras cosas, puedes investigar o explorar otros ámbitos. Entonces, puedes hacer muchas cosas, puedes elegir, siempre estás eligiendo. Ah, hay opciones. Hay opciones, Sí, sí, hay, sí, sí. Un ejemplo, yo hay quería opciones. ser cantante, yo quería ser actriz, yo quería ser actriz de Broadway. Ah, ya lo puedo hacer. Sí, sí, o sea, en el primer plano cuando llegamos al otro lado es Ujú. igual, muy igual aquí, muy parecido al plano terrenal. La única diferencia es que nuestra posibilidad de creación es mucho más inmediata, lo que dices tú. Ah, Entonces, uno ok. llega al otro lado y tú puedes recrear como tú quieras la vida. O sea, si tú Ujú. quieres sentarte a ver las puestas de sol, pues siéntate porque puedes Ujú. ver 500. Ujú. Si quieres tener una casa grande, puedes tener la casa grande que quieras. De hecho, yo tengo una anécdota que siempre cuento, que es que una persona una vez me preguntó, su mamá había partido, y me Ujú. dijo, ¿me puedes decir dónde está mi mamá o en qué está? Y yo veía a la señora al otro lado, pero me pareció muy gracioso porque yo la veía en una cama, pero de 5 plazas, o sea, era gigante, una cama enorme. Entonces yo le digo, oye, ¿por qué tu mamá me muestra que está al otro lado, vive así, asá, pero tiene una cama enorme, 5 plazas, es enorme su cama? Y se muere la risa, la hija me dice, sí, es que mi mamá siempre quiso tener una cama grande para que durmiéramos todos con ella. Y en el otro lado la tenía, así como Esperando, muy te está simple. esperando para que duermas Claro, con ella. cinco plazas ahí la cama para que cupieran toda la Ah, familia acostada con ella. qué Entonces, bonito. muchas de esas cosas ya los puedes, o vivir en un lugar que te gustaba, vivir en un lugar más de campo, vivir en un Ujú. espacio más verde. Hay mucha variedad de cosas que puedes hacer. Entonces, como te decía, como tienes que hacer tareas espirituales, pero también vives de una manera más relajada. No hay Sí, tanta presión como acá. sí.
Ok. Entonces, de acuerdo a lo que hemos aprendido acá, por ejemplo, una persona que no cree en nada de esto y cree que no se merece el cielo, como decimos acá, y está pendiente que si hay un infierno y que ese infierno lo está esperando, un ejemplo, un asesino, alguien que haya hecho mucho daño, ya se ha Ujú. creado esto en su mente de que sí va a ir al infierno y cuando fallece allá cae, de acuerdo a lo que haya Sí, de acuerdo creado a en la su mente. frecuencia que la persona tiene, es como a dónde va a dar, pero tiene que ver con eso. También se describe en el espiritismo que en el fondo lo que no hay como un castigo predeterminado, Ujú. sino que eres tú el que elige al lugar al que va. Entonces, claro, si tú viendo, observando que, y ni siquiera eso, incluso hay personas que ni siquiera llegan ahí, fallecen, se dan cuenta que murieron y deciden no hacer nada. O sea, como se sienten tan culpables Ah, y tan que los van a castigar, se quedan como en la mitad de ninguna parte. Y eso, claro, mm, se puede transformar como en un fantasma, entre comillas, sí. porque esa energía queda ahí estancada, porque no Ujú, encuentra salida ni solución, ¿ok? Eso puede pasar. No es que la persona esté completamente así. Ah, eso quiero decir una cosa ahí importante. ujú, El alma, que es la parte luminosa de todos nosotros, siempre va al mundo espiritual. Es lo primero que sale. Y después, todos los resabios nuestros, como si cargaras un archivo en un pendrive. Si tenemos toda una vida puesta en un pendrive, que es así una piecita, ¿verdad? Y ujú. la cargamos al computador central, imagínate la cantidad de archivos. O sea, es como toda la vida de tus teléfonos celulares juntas ahí, traspasándose al otro lado, con todas las fotos, todos los videos, todas las cosas. Muy pesado, ¿verdad? Ujú, Mucho tiempo de carga. Eso pasa con este proceso. Nosotros, mientras más información tenemos, se va cargando al otro lado de a poco. Entonces, por ujú, eso es que toda la energía de la persona se demora un tiempo en ir al otro lado. ujú. Mientras más densidad y más peso tenga esa vida, por ejemplo, con estas cosas, más tiempo se va a demorar en saldar eso, que eso se vuelva liviano para poder pasar. Entonces, mientras más carga tú tengas, más densidad tú sostengas, ese proceso se vuelve más lento. ¿Ok? Y ahí yo siempre, en esos casos como mucho más complejos, claro, un acompañamiento sería importante. O sea, Sí. hacer novena, rezar, o sea, eso ahí podrías hacerlo para que esa persona vaya entrando en una comprensión y en una frecuencia Ujú, que le permita sentir y saber que del plano espiritual te pueden ayudar, pero si tú te das cuenta que te equivocaste, si sí. tú te das cuenta que hiciste daño, si tú te das cuenta que en el fondo no te portaste tan bien, Ujú, pero observas que estuvo mal de lo arrepentido del reino de los cielos. O ujú. sea, puedes ir hacia este proceso. ¿Ok? Es distinto, es más lento, te das una vuelta más larga, pero puedes hacerlo. Ok. Si tú mismo o sea, si en virtud de Reconoce. tú Ujú, te das cuenta o si te ayudan a hacerlo. ujú. Entendido. Entonces, estas personas también le muestran su película de su vida, de cómo la vivió acá, y al verse también se pueden arrepentir. Sí, también se Ok. pueden arrepentir. Sí, sí, Ah, existe esa opción. Hay algunos que no aceptan ni siquiera ver la película. O wow, sea, que porque ya saben de antemano que lo hicieron mal y no quieren mirarla, mm, ¿sí? Porque también, o sea, eso también lo puedes sí, elegir, ¿no? O sea, no de hecho, verla. en la película La 2, en Mm, nuestro hogar Los Mensajeros, aparece ese caso de ujú, alguien que en el fondo eh, usó su habilidad como medium para hacer otro tipo de cosas y ujú. que después cuando parte elige no subir, elige no irse hacia, entonces se queda dando vueltas y ahí tiene otro fin. Y su Ah, proceso es más largo, su proceso es mucho más largo. De hecho, es toda la película sobre eso. sí, sí, sí. Aparece en muchas partes de la película. Y si tú te fijas en la película, sale, los guías le dicen, oye, Sí. Ujú. estamos aquí para ti, Él ¿quieres no ir? quiere. No, no quiero. Bueno, ok, quédate ahí. Y Sí. tan así, o sea, tú Ujú. no quieres irte, ok, nosotros te seguimos esperando. Sí, Entonces, él empieza a hacer cosas en ese plano. Entonces, ujú, eso también se puede dar. O sea, como que tú escojas ese camino. Pero ya viste, o sea, si quieren ver la película, no les voy a hacer más spoiler, pero véanla porque en el fondo es un relato que en ese proceso se ujú, viven muchas cosas que son difíciles y que en el fondo es como todas tus culpas vienen por ti, igual. ujú.
Entonces, como que no, cuando pasas eso, nadie te va a castigar ni te va a hacer la vida imposible. Tú mismo te vas a ir hacia donde están otros como tú que vivieron en esa frecuencia. Y eso es lo Ujú. que vas a vivir. Sí, sí. Wow, está fuerte. Pero es que lo que pasa es que yo lo veo así, nosotros siempre estamos eligiendo. Ujú, De hecho, si tú te equivocas en el plano terrenal, o sea, como haces cosas que contravienen como el bienestar propio o el de otros, tú sabes que por normativa, por leyes, por ni siquiera estamos hablando de normativas judeocristianas ni de religión, leyes concretas de todos los países, no estás haciendo algo bueno. Pero sí. tú puedes haber cumplido, no sé, tu condena o haber reflexionado o haberte dado cuenta que lo hiciste mal y tener una vida diferente y Ujú, puedes elegir otra ujú. cosa. ¿Cómo Sí, no? es verdad. Ujú, Puedes elegir o no. Entonces, depende de ti. Y puedes elegir algo distinto, sí. Tienes ujú. opciones de elegirlo. Ahora, si en el plano terrenal no pudiste, pues bueno, te queda el plano espiritual para conseguir otra cosa. Sí. Pero puedes hacerlo. O sea, a lo que voy yo es que, en el fondo, el aprendizaje es ese. Ujú, Es que tú puedas ir hacia este cambio y esta nueva comprensión desde un lugar que sea auténtico para ti. sí. Entonces, es distinto pensar que el juicio, cuando hablamos de juicio final, ¿no? Y eso como que viene de afuera, como Ujú, que va a haber otro que nos va a castigar, otro que nos va a enjuiciar. ujú. Pero al final, en esta mirada, somos nosotros mismos. Entonces, es distinto verlo así, porque también, si tú lo miras así, todo el acompañamiento espiritual que tenemos, o todas las creencias que tienen que ver con la divinidad, Ujú, nosotros no estamos bajo la lupa de la divinidad todo el tiempo. ujú. La divinidad espera que nosotros aprendamos en nuestro proceso, Sí. que nos desarrollemos en nuestro proceso y Ujú, que si necesitamos ayuda, la pidamos a nuestro guía, a nuestro ángel de la guarda, como tú le quieras llamar, a aquellas entidades espirituales que están para ayudarnos. ujú, Y eso funciona muy a la par, o sea, no es que venga una gran luz a iluminarte la cabeza así y te traiga toda la verdad. ujú, No, nos vamos a equivocar igual, pero ujú. acompañados. Acompañado. Entonces, Exacto. es distinta la relación con el mundo espiritual cuando te das cuenta que están al lado tuyo y no arriba tuyo, como Ujú, mirando a ver si te portaste bien. ujú, Porque al final tú eres el dueño a cada momento de tu destino. ujú. Yo entiendo que hay situaciones muy difíciles, hay gente que tiene elecciones que no quisiera tomar, pero Sí. también la divinidad, también todos van a entender eso, que a lo mejor en Ujú, ese momento no tuve otra opción, tomé esa decisión así y hoy día lo siento mucho. Creo que no debería haber decidido eso y me doy cuenta que lo hice mal. Y ujú. ahí, bien, punto bueno, en el fondo me di cuenta. Sí. E hice otra cosa Ujú, para tratar de solucionarlo o hacerlo diferente de ahí en ujú. adelante. Como esta señora, ¿verdad? Con los nietos. Se Sí. dio cuenta que con los hijos no lo hizo tan bien, pero pucha, tuvo otra oportunidad con los nietos. Y ahí la Ujú, aprovechó, la tomó ujú, e hizo otra cosa. Y a lo mejor a través de eso sus hijos también lograron disculparle esas ujú, cosas complejas que esta persona realizó, ¿no? Decir, ya, conmigo no fue tan amorosa, pero con mis hijos los trata bien, los quiere mucho, los cuida, me ayuda, ya, ujú. como Sí, ya mi mamá saldo. cambió. ¿Sí? Entonces uno dice, ya, ok, saldé. Entonces tienes la oportunidad también en este plano de hacerlo. Ujú. Sí, sí, hay muchas oportunidades para hacerlos. Entonces, Rosario, ¿por qué decide un arma regresar y para qué regresa? Lo que pasa es que yo sé que hay muchos que no les gustaría volver. Quizás lo he pasado tan bien, tan mal en esta vida que no sé si quiero volver, no quiero volver Ujú. más, ¿ok? Pero a mi entender, no voy a decir que soy la verdad absoluta, ya no, esto es una perspectiva de Ujú, cómo yo lo veo. Nosotros ya hemos venido muchas veces y cada vez que venimos aprendemos de esta experiencia cosas nuevas. ujú, Y a través de nuestro ejercicio, de nuestra libertad y nuestro estadio nuestro estado aquí, nuestro estar en el mundo, también otros aprenden, se nutren, viven, comparten con nosotros esta existencia. ujú, Entonces, si nosotros lo miramos desde el amor, desde qué bonito es volvernos a encontrar aquí y ujú, hacer un juego nuevo, ¿no? Como
barajar las cartas otra vez Ujú. y lanzarlas de otra manera para vivir experiencias nuevas con quienes ya hemos estado antes. Ujú. Entonces, si uno lo ve así, ¡guau! Qué bonito volverse a encontrar, ¿no? Aunque sea en otro papel, en otro rol, Sí. pero volvemos a lo mismo. Y jugar otro juego. Pero también siento que en ese punto de experimentación es que el alma y nosotros crecemos y todos crecemos juntos. Ya. Ujú. Todo lo que yo comunico, por ejemplo, hoy día, es también proceso no solo mío, como que yo lo supiera, sino que lo he ido aprendiendo y entendiendo en el proceso de desarrollarme como medium, de enseñar mediumnidad y de aprender cómo el mundo espiritual siempre nos acoge. Entonces, esta es Ujú. una mirada que a lo mejor te hace sentido a ti, le hace a otras personas que nos están viendo, y yo también hago mi tarea de haber vuelto, en el Ujú. fondo comunicando de esta manera. Y a lo mejor cuando vuelva, en otra oportunidad, Ujú. decido a lo mejor no estar en este mismo lugar. Decido ser la persona que no lo pasa bien, Sí. ¿sí? O sea, como aquel que pierde muchos seres queridos y que le está costando mucho vivir esta vida desde ese dolor. Ujú. Entonces, y ese ejemplo a lo mejor esa persona lo está pasando mal, pero puede atravesar ese dolor con Ujú. todo lo que implica. Y atravesarlo no es hacer como que nada pasó y todo es el mundo espiritual, no. Es como decir, me duele, tuve que cambiar, tuve que ver las cosas distinto, mi camino se volvió pesado, pero me volví a encontrar con otra parte de mí. Y es otra forma de descubrirte, otra forma de mirar las cosas. Y te da una mirada distinta que te permite, no sé, por ejemplo, ser acompañante de fin de vida. Decides por todos los duelos que viviste, otro camino. Ujú. Entonces, como que la forma en que barajamos las cartas para volver también tienen que ver con lo que nosotros decidimos experimentar. Sí. ¿Qué aprendizajes queremos tener? A lo mejor, no sé, yo también, yo lo veo, no sé, hay personas que se acuerdan de sus vidas pasadas, Mm. que han tenido regresiones, que se acuerdan de manera espontánea, no lo sé. En mi caso hay algunas historias así y he vivido vidas de mucho dolor. O sea, yo, no sé, en una de las vidas que yo recuerdo, eh, perdí al que hoy día es mi marido de forma muy temprana. O sea, yo fallecí primero que él en esa vida Wow. y yo en esa vida íbamos a tener un hijo y vino una guerra y se muere, me muero yo y se muere mi hijo Oh. conmigo en la guerra y mi marido vuelve y no estábamos ya. Entonces siempre uno piensa que porque alguien va a la guerra, es verdad, o sea, él iba a un Sí. combate, él iba a morir. Pero Ujú. no, vinieron a asolar nuestra tribu y en nuestra tribu yo y ese hijo se murió, nos morimos los dos y él volvió y no había nadie. Entonces, ese es, por ejemplo, un recuerdo que tengo yo. ¿A qué voy con Sí. este ejemplo? En esa vida nosotros escogimos esas cosas que fueron muy terribles, no sé por qué Ujú. se nos ocurrió hacer eso, Sí. pero en el fondo hoy día escogimos otra cosa y hasta ahora por lo menos hemos tenido una relación y un mundo distinto que construir. Yo cuando recordé, por ejemplo, esa vida, me pareció muy significativo como nuestro mundo hoy día está cargada de los símbolos de ese momento, ¿ya? Ujú. Porque en esa tribu los, las personas que partían se iban a las estrellas. Esa era la creencia de esa tribu. Sí. ¿Sí? Moría, entonces, claro, había muerto yo en esa vida, entonces Ujú. en esa tribu él se quedó mirando las estrellas, Porque siempre. pensó que estabas ahí. Yo estaba en la estrella, en esa vida, ¿no? Y hoy día, mi marido estudia las estrellas, es físico de Wow. estrellas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos encontramos, esto yo lo recordé tiempo después, no fue que yo lo encontré y me acordé, no, fue Sí. después de mucho tiempo que recordé esto, pero yo dije, wow, cómo ahora él escoge, ¿no? Como dentro de toda la gama de posibilidades, como verla, seguir queriendo a las estrellas, pero Sí. estudiándolas, y nosotros compartir una vida acá y él seguir observándolas, ¿no? Ahora él se dedica a otra cosa, pero lo Ujú. que voy es como en la metáfora de Sí. que nosotros al final siempre las cosas de otras vidas y de esta vida van teniendo sentido y correlación a lo Ujú. largo de la experiencia humana. Entonces, si yo busco venir o volver, y a lo mejor hoy día lo estoy pasando mal, pero en mi otra vida a lo mejor lo voy a pasar un poco mejor o puedo armar mi plan, lo pienso ahora y lo digo, Sí. quiero pasarlo mejor en el otro plan que viene para poder experimentar la vida y aprender, pero desde otro punto de vista. ¿Sí? Ujú. Entonces, cómo vamos cambiando los puntos de vista porque en el fondo todos vamos generando
cambios y aprendizajes entre todos. Todos vamos aprendiendo de todo. Entonces, Sí. por eso te digo, yo a lo mejor escogí en Ujú, esta vida venir a comunicar esto para ujú, hacer lo que estoy haciendo ahora, que es hablar contigo, que otra gente encuentre sentido a las partidas, ujú, que sepa dónde van sus seres queridos. Yo trabajar con muchas personas que acompañan fin de vida, duelo y saber de ese mundo para poder dar un acompañamiento desde la mediunidad más amoroso, más de escucha, no tan de te doy 800 evidencias y que sea solo es el centro de la sesión. No, no. Trabajamos de otra manera. Y ver el mundo así de un punto de vista más amoroso y más cotidiano de la humanidad que compartimos, me da un lugar que a mí me gusta ocupar. ujú, Entonces, como hoy día también tú, yo, todos ocupamos un lugar que es distinto ujú, y mirarse también que el dolor es es una parte de un gran proceso que estamos todos viviendo. sí. Y ese dolor hay que vivirlo. Estamos tristes, lo vamos a pasar mal y eso es real. O sea, Ujú, yo con contarte esto de la experiencia del mundo, espero ayudar a las personas a que confíen en que hay ese otro plano y en que le dé esperanza de que se van a volver a encontrar con su ser querido, que ujú, está en alguna parte que a lo mejor ellos no logran percibir como yo, pero que siguen existiendo sí. y que los están acompañando siempre. Entonces, probablemente se encuentren en otra vida juntos y qué Ujú, bonito pensar ujú, que podamos volver a hacer el plan para reencontrarnos de otra forma, pero encontrarnos. Entonces yo, como te digo, espero que al comunicar esto les dé esperanza, les dé la posibilidad de pensar distinto, pero yo sé que cuando te despiertes en la mañana y sientas que tu ser querido no está, te va a dar pena y vas a estar triste. No te lo puedo quitar porque es parte de tu proceso, pero ujú, entiendo también que esto te puede ayudar. sí, Entonces, por eso lo hago, por eso lo ujú. cuento, por Por eso eso te hablo de. traje. Entonces, por eso también a lo mejor decidí volver, ¿no? Como desde otro Sí, lugar a sí. hablar de estas cosas, Ujú. porque yo ya sé que lo pasé mal, sí, en algún momento. Ahora, hasta aquí vamos bastante bien, no sé qué Ujú, irá a pasar en el futuro, pero vamos eligiendo distintas historias para aprender y poder darle al mundo y a nosotros mismos nuevas experiencias, sí. nuevas formas de entendernos y entender a los otros. Ujú, Y es bonito también mirar esto, que vamos aprendiendo en comunidad, que vamos sí. aprendiendo en esos giros que da la vida, ¿no? De Ujú, que a lo mejor un duelo, por eso te digo, he visto muchas personas que les pasa, viven duelos súper duros y difíciles y eso hace que quieran hacer algo más por los demás. En ujú. Chile en particular, hay personas que han perdido seres queridos en circunstancias muy Ay, sí. complejas Ujú, y en virtud de eso, que es tan doloroso, se han creado leyes de tránsito, de acompañamiento al nacimiento, o sea, como que cosas tan dolorosas pueden también traer mucha luz a otros, que a lo ujú, mejor tu proceso lo puedes transformar, pero no va a ser hoy día. Si estás recién pasando por un duelo, no te va a pasar ahora. Tienes que no. vivir ese proceso de dolor y después de eso, y que no sé si se termina, pero sí como que lo vas viendo diferente, que caminando con ese dolor de manera distinta, vas observando lo que va Ujú, pasando, ujú, te pueden pasar otras cosas. Entonces, no te puedo quitar el dolor, pero sí te puedo ayudar a pensar que de otra manera puedes ir caminando, ¿ok? ujú, Sentirte acompañada, acompañado, que seamos más sensibles al dolor de otros, que podamos hablar sobre la muerte y de los distintos tipos de muerte, que podamos hablar sobre quienes partieron, porque una de las cosas que a lo mejor nuestros amigos o seres queridos que perdieron a alguien sí quieren es hablar de esa ujú, persona. Y hay que preguntarle, ¿quieres hablar sobre tu hijo? ¿Quieres hablar sobre? Y a lo mejor te dice, sí, necesito hablar ujú, sobre él porque falleció, pero hay millones de cosas bonitas que quiero recordar. Ayúdame a sí, mirar un sí. álbum, ayúdame a escuchar una canción que a lo mejor hoy día no puedo, pero ya me dan ganas de escucharla, pero si se me va la emoción, ayúdame, está conmigo aquí para escucharla porque a lo mejor me desbordo, Sí. ¿sí? Como, como también como humanos nos acompañamos de nuestros procesos Ujú, difíciles. ujú. Creo que es importante saber de mundo espiritual porque te da una forma de llegada, pero también es importante acompañar para tener cómo transitar este momento. Sí, sí, gracias, gracias por estas palabras. Y para concluir, ¿cómo te sentiste cuando viste el amor de tu vida por primera vez? Cuando se encontraron por primera vez. Como esto de que te decía yo de que me acordé. Ajá. Em,
O sea, yo creo que a ver, mi marido no es la única pareja que yo he tenido en mi vida, Ujú. pero, y con la otra pareja que yo tuve, o parejas que tuve antes, yo también recordé algunas cosas, Ok. eh, pero en particular, esta historia, nosotros tenemos otras más, hay más historias que yo he ido recordando, pero en el particular esa me parece muy linda porque cuando yo la recordé, Ujú. yo estaba viviendo también un momento de mucha felicidad junto a que Ay. hoy es mi marido. Y yo como que en una de esas visiones que yo tengo que me dan de repente, me acordé de esto y le encontré mucho sentido a lo por qué estábamos juntos, a por qué él hacía esto y yo lo otro, Ujú. y cómo un poco se unían nuestros caminos. Em, y, y en ese, cuando yo lo conocí, yo no me acordé de esto. O sea, No. nosotros, no, nada, cero, yo no me acordaba. Porque también yo a él lo conocí online, lo conocí por internet. Tampoco fue una cosa como Wow. y me pasaran cosas. No, no fue así. Yo primero lo conocí por ahí y después con el tiempo nos empezamos como a ensamblar un poco, ¿no? A como Ujú. bajar a la guardia y yo también. Ujú. Y ahí nos empezamos a conocer como más desde lo interior. Ok. Eh, Hasta ahora con él me he acordado de esa vida, por ahí otra más. Tenemos como dos, pero en esa otra vida él no era mi marido, era una persona de otra tribu en otra parte. Sí. Era diferente nuestra Ujú. relación. Entonces yo sí me he dado cuenta que, no sé, cómo los personajes se vuelven a cruzar en distintas historias, Ujú. cómo nosotros ocupamos distintos lugares también, porque entonces yo no reaccioné de una primera manera con mi marido porque yo no me acordé nada de eso al comienzo. Y después fui recordando como cosas como esta, pero también me ha pasado con otros amigos o otras personas que yo conozco y que Ujú. tengo relaciones Ujú. más cercanas, de recordar episodios o cosas que vivimos en otras vidas. Wow. Algunos de ellos también se han acordado de mí en esas historias, Ujú. que es muy loco, porque cuando no sé, a veces a algunas personas nos pasa que yo me acordé, oh, contigo viví esto, tuve Ujú. una meditación, me acordé de esto, y el otro decirte, sí, yo también me acordé de eso, de esta manera. Entonces, ahí es súper bonito cuando te vuelves a encontrar, porque pensar, más que en mi marido solamente, ¿no? Pero que volvimos a hacer plan para Ujú. volver a encontrarnos, ahora tenemos otros roles, pero volvimos a estar juntos, es muy lindo. Y Sí. también yo en una vida con una amiga, le... era una historia así. En esa vida, esta amiga, que yo no la veo mucho, Ujú. en esa vida yo era una niña y ella era una viejita que vivía como en una casita en el medio del bosque. Sí. Y yo como niña vivía cerca y la iba a ver. Era como mi abuela, pero no era mi abuela. Era como Sí. una relación de visitas, ¿no? Ujú. De Ujú. acompañamiento. Y ella, entonces en un minuto yo crecí y me fui del pueblo donde vivía y ella falleció y yo nunca más la volví a ver. Y en Oh. esa vida yo pedí, como cuando ya me enteré que había muerto, yo no sabía, pedí volverla a ver. Ujú. Yo dije, yo quiero volver a verla en otra vida, porque nunca me pude despedir. Entonces cuando yo entré en meditación, ya porque cuando practicaba yoga me pasaba mucho, me di cuenta de que yo en esa vida había pedido eso y de que en esta vida la había podido volver a ver, que por eso te digo, no es que yo la vea siempre, no es mi gran amiga de la vida, pero fue muy conmovedor para mí Oh. saber que nosotros también podemos pedir eso, ¿no? Como Sí. era encontrarme con esta persona que no estuve mucho tiempo con ella, pero por favor, así como no se me olvide, así como cuando te pones un pin en Ujú. el mapa, así como, por favor, quiero un pin de esto. Yo me acuerdo, entonces ahí me acordé que en esa vida pedí como mucho volver a encontrarme con ella y aquí ahora lo pude recordar y la vi. Entonces cuando me di cuenta de que nos habíamos vuelto a encontrar fue y le dije, es que agradezco mucho al universo, a todo que me haya, como que haya hecho un plan, te Sí. haya vuelto a ver aquí y como fue muy lindo, como Ujú. acordarme de eso, recordarlo y darle las gracias a ella por que nos volvimos a cruzar. Entonces, a lo que voy, más que solo a mi marido, ¿no? Como, qué bonito pensar que a quienes Ujú. amamos, a quienes realmente representan un punto de conexión en nuestra vida, Ujú. a lo mejor sí venimos juntos de Ujú. antes y sí Ujú. planeamos volvernos a ver. Entonces, así como pierdo personas en este plano,
y tengo que pasar el duelo, sobrellevar el dolor y todas esas cosas difíciles, lo voy a hacer, pero también puedo pedir estas otras cosas, volver a encontrarme con quien partió. Pero Sí, claro, hay que terminar las tareas de esta vida, ¿no? Porque cuando claro, uno claro. me pongo a hacer la tarea que me toca ahora, teniendo en mente que te voy a volver a encontrar. Cuando vaya al mundo espiritual otra vez, te voy a volver a ver. Y cuando planeemos, por favor, ponme en la lista. Sí, Porque qué lindo. entonces, como que, bueno, nos queda por hablar muchas cosas más, Sí, pero sí. es como que puedes hacerlo, ellos te acompañan siempre y además, para cerrar, no se te olviden las señales. Oh, sí. Seres queridos siempre nos están dejando huellas de que están cerca de nosotros. Entonces, Ujú, lo más común o lo que toda la gente espera es soñar, pero ujú. no todos sueñan con sus seres queridos. Entonces, aquí va como brevemente como cosas que te pueden pasar con tus seres queridos que te sirven para saber que están contigo. Por ejemplo, canciones. A veces uno va a lugares o se sube a un taxi y el taxista o el Uber o quien sea lleva la canción favorita de tu ser querido. Entonces, eso es una señal. Es así, tú no te lo esperabas, te subiste y estaba la canción. Wow. Ahí está tu ser querido. Sí. ¿Sí? También cuando, no sé, tu hijo o tu hija va y sin que tú le digas nada, te llega con un dibujo de esa persona y tú sabes que él la quiere tanto como tú. Ahí Ujú. está el sentido. Cuando, no sé, estás en la mañana, estás en el trabajo, ¿cierto? Y una mariposa se mete por tu ventana y se pone ahí al lado tuyo o te revolotea afuera para que tú la veas. O un Ujú, pajarito hace lo ujú. mismo, un colibrí, el que sea. También es tu ser querido. Entonces, hay muchas, muchas señales más. No solo soñar es una manera de que ellos pueden hacerse presentes, también con símbolos. Por ejemplo, no sé, si el símbolo entre tú y tu ser querido era un arco iris, Ujú, y te llevan una tarjeta de cumpleaños que tiene un arco iris, o te regalan una camiseta que tiene un arco iris, y el otro no sabe ujú. que eso simboliza para ti, pero te lo da, o te lo encuentras, o cuando, por ejemplo, te dan el café, que a veces te dibujan carita, y Sí. era justo la carita que te dibujaba tu hijo, ¿ok? Ujú, Eso son señales, son cosas que tú sabes que por dentro te está hablando tu ser querido. ujú. Tómalas como un recado, tómalas como una forma de saber que está contigo, de aunque que no lo puedes ver, a lo mejor sí lo sientes, a lo mejor no lo puedes soñar, pero tienes estos recados. Confiar en esos recados es muy importante Sí. porque lo que te va a permitir es darle confianza a ellos desde el mundo espiritual a que te sigan mandando recados. Así es. Entonces, yo agradezco este recado que me manda mi mamá, mi papá, mi hijo, el que es la persona que sea, y esa persona espiritual tiene la probabilidad de que tú vuelvas a leer bien su recado. Entonces, Ujú. no desestimes como eso. Y yo sé que hay personas que les cuesta porque dicen, ay, es que me van a decir que estoy loca, o ay, me No, van a decir que estoy no. mal. Bueno, yo te invito aquí a que simplemente lo creas, a Ujú. que te des ese espacio para conectar con tu ser querido, porque ellos siempre están, siempre nos escuchan y nos quieren acompañar. Entonces, Así es. no se hagan problema con eso, que ellos siempre, siempre, siempre van a estar. Así es. Y los olores también. Mira, ahora que estabas tú hablando Sí, y sentí un olor a café. Y cuando huelo café, ya yo sé que es mi madre que está cerca. Y tú hablando ahora mismo diciendo esto, me llegó ese aroma a café. Digo, sí, 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 así funciona, así tal cual. Está como, entonces, si tú le das, por ejemplo, a ese olor esa connotación, ella va a poder significado. mandártelo más Sí, veces. qué ¿Sí? chulo, qué Y a bello. lo mejor a veces va a ser justo, pasó alguien con un café, ¿sí? Pero eso significa que no es que el aroma llegue de la nada solamente, es que también alguien lo puede traer para ti, ¿ok? Ujú, Como pasar justo cuando tú vas pasando y trae el café y tú lo hueles, ¿sí? Es ujú, lo mismo. ujú. No lo descartes No, porque un humano estaba ahí, ¿ya? No, sí, es sí. porque pasó y te acordó, eso está Ujú. perfecto. Eso Sí, simplemente.
Bueno, aquí ya concluimos con este mensaje tan hermoso, Rosario. Mira, las puertas están abiertas para cuando quieras volver, porque quedaron muchos temas Sí, todavía. hay muchas cosas pendientes a la mitad, sí, ¿verdad? Sí, muchos temas. Gracias, gracias, gracias por esta información que yo estoy segura que le va a servir a muchas personas ahí que estén pasando por un duelo. Y le quiero dar las gracias también a ustedes que han estado ahí escuchando. Espero que estos mensajes le hayan servido y que de alguna manera lo ayude a copiar o a lidiar con este dolor tan difícil que es del perder un familiar. Y entendemos Ujú. el dolor también, pero no es para que, ¿cómo le puedo decir? Hay otros caminos y ellos siempre están con nosotros. Nos haría la vida un poquito más feliz si entre todos tratamos de salir de ese dolor sin olvidar a nuestros seres que han partido, ¿verdad? Sí, de ¿Algo todas más maneras. que quieras decir, Sí. Rosario? No, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por escucharnos y de verdad espero que toda esta conexión que han tenido con el mundo espiritual a través de estas historias, ¿no? que yo cuento, Ujú. les haga sentirse más cerca de sus seres queridos, hablar con ellos siempre y saber que estamos conectados a pesar del tiempo y de Yes. la distancia. Así es. ¿Y nos puedes dar tus redes sociales donde te podemos encontrar? Y me pueden encontrar, bueno, yo tengo una academia de desarrollo espiritual que es camino guión bajo a nuestra alma con una sola A, Ujú, que es donde trabajo con Daniela Gómez y Daniela Galleguillos enseñando canalización y mediumnidad. Bueno, ahí en mis redes pueden ver, estoy en Instagram, ujú. Camino a Nuestra Alma también tiene un sitio web www.caminonuestraalma.com y yo tengo mi propio espacio donde hablo sobre mediumnidad y este tipo de historias que es en Instagram, que es Ujú, Profe Rosario Medium. ujú. Y ahí me pueden pillar a mí y pueden ver lo que comparto en mis redes. Así que un gusto y nada, espero encontrármelos, verlos y yo siempre estoy ahí detrás de redes, así que yo respondo Y los mensajitos que me te vamos dejan a en mi... seguir, te vamos Por a si seguir. tienen dudas o quieren preguntarme algo, no hay problema. Sí, hay muchas gracias, Rosario, muchas gracias. Bueno, sin más, los dejo, que Dios me los bendiga y para adelante, que Dios siempre está con nosotros y también nuestros seres queridos. Bye.